Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Por 22 años mis padres idolatraron a mi hermano exitoso. Cuando los abandonó intentaron manipularme. Toda mi vida, mi hermano Josh, 25, ha sido el favorito indiscutible de mis padres. Como su hermano menor de 22 años, crecí viendo cómo mis padres Joseph, 49, y Ruth, 48, lo ponían en un pedestal. Josh siempre fue motivo de orgullo para ellos, el hijo que presumían ante todos, convencidos de que lograría grandes cosas. Durante mi niñez, aprendí a vivir con el hecho de que él recibiera todos los elogios. Aunque me dolía, intentaba no darle importancia porque reconocía que Josh era talentoso, trabajador y tenía ambiciones claras. Mis padres constantemente me comparaban con él, diciendo cosas como, ¿por qué no puedes ser más como Josh? O, mira todo lo que está logrando Josh. A pesar de todo, yo amaba a mi familia y creía que ellos también me querían. Al menos así fue hasta que Josh regresó de la universidad. La diferencia en el trato que recibíamos Josh y yo mientras crecíamos era como comparar el día con la noche. Para mis padres, Josh era su tesoro, el hijo con un futuro prometedor que merecía todo su apoyo. Le dieron todas las oportunidades posibles, desde campamentos deportivos hasta clases de música, cualquier cosa que quisiera. Mis padres dejaron muy claro que el éxito de Josh era su prioridad número uno. No faltaban a ninguna de sus prácticas, lo apoyaban en cada partido y organizaban grandes celebraciones cada vez que conseguía algún logro. Sus cumpleaños eran verdaderos eventos donde nunca faltaban sus amigos ni la familia extendida. Mi experiencia, en cambio, fue completamente distinta. Mis intereses nunca fueron tomados en serio, solo los veían como pasatiempos sin importancia. Mis padres no mostraban ningún entusiasmo por mis actividades. Cuando quería probar algo nuevo, como aprender un instrumento o unirme a algún club, solían decirme que era una pérdida de tiempo y que me distraería de las verdaderas responsabilidades. Incluso cuando me destacaba en la escuela, mis logros pasaban desapercibidos. Jugaba béisbol, pero nunca los vi en las gradas durante mis partidos. En mis cumpleaños, jamás recibí regalos de su parte. Lo único que hacían era comprar un pastel del supermercado y eso era todo. Sin fiesta, sin invitados. Dudo que alguien de la familia extendida supiera siquiera cuándo era mi cumpleaños. Era doloroso ver cómo se desvivían por animar y apoyar a Josh mientras yo apenas recibía migajas de atención. Las tareas del hogar también reflejaban este favoritismo. Josh casi nunca tenía que ayudar en casa. Mis padres insistían en que yo debía asumir más responsabilidades porque Josh tenía asuntos más importantes en que enfocarse. Para cuando llegué a la adolescencia, yo me encargaba de casi todo, la limpieza, los platos, el jardín, mientras Josh podía salir con sus amigos y hacer lo que quisiera. Reflexionando ahora, me doy cuenta de que me trataban más como un empleado doméstico que como a su hijo. Mientras Josh recibía apoyo incondicional, mi atención parecía depender de cuánto podía servirles. Crecí sintiendo que no merecía su tiempo ni su interés. Cuando Josh volvió a casa con su título en finanzas y grandes planes para el futuro, yo todavía estaba intentando encontrar mi camino. A mis 20 años, combinaba un trabajo de medio tiempo con estudios en un colegio comunitario, simplemente tratando de entender cómo manejar mi vida. Pero para mis padres, era evidente que no estaba cumpliendo sus expectativas. Solo podían ver el contraste entre Josh y yo. No era que no me esforzara, sino que mi camino no encajaba con su definición de éxito. No estaba causando el mismo impacto que Josh, y eso parecía ser lo único que les importaba. El regreso de Josh intensificó aún más la atención que mis padres le prestaban. Lo trataban prácticamente como a un rey, asegurándose de que tuviera todas las comodidades posibles. Le preparaban comidas especiales, mantenían su habitación impecable y satisfacían todos sus deseos. Nunca le pedían que ayudara en nada. Mientras tanto, yo seguía encargándome de casi todas las tareas domésticas. Si había que cortar el césped, lavar los platos o hacer la colada, todo recaía sobre mí. Cuando cuestioné por qué Josh no tenía ninguna responsabilidad en casa, mi madre argumentó que se merecía descansar después de tanto esfuerzo en la universidad. Me sorprendió mucho escuchar eso, considerando que mi trabajo de medio tiempo y mis estudios aparentemente no merecían el mismo reconocimiento. Me había convertido en el que hacía todo el trabajo mientras ellos se dedicaban a Josh. Lo que más me afectaba era la forma en que me miraban. Ya no me sentía como su hijo, sino como alguien que simplemente compartía el mismo techo. Podía lograr algo importante, como sacar la mejor nota en un examen o conseguir un ascenso en el trabajo, y apenas reaccionaban. Cuando compartía mis pequeños triunfos, respondían con un desinteresado, «Qué bien», antes de volver a hablar sobre el último proyecto o historia laboral de Josh. Sus prioridades eran evidentes, y yo apenas figuraba en ellas. Era como si fuera invisible. A pesar de todo, mantuve la esperanza de que las cosas mejorarían cuando Josh consiguiera un trabajo estable y comenzara a aportar económicamente. Pensé que una vez que él empezara a trabajar, mis padres finalmente verían que yo también me estaba esforzando.
Quería creer que por fin reconocerían mi dedicación si seguía trabajando duro. Pero estaba equivocado. Josh consiguió un trabajo bien remunerado poco después de graduarse, lo que solo empeoró el favoritismo de mis padres. Se jactaban de sus logros ante cualquiera que quisiera escuchar sobre su hijo exitoso. Me sentía cada vez más como un extraño en mi propia casa. El mensaje era claro: Josh era el hijo que siempre habían deseado, y yo solo ocupaba espacio. Pronto me di cuenta de que necesitaba irme si quería encontrar algo de paz mental, pero no era tan sencillo como parecía. Todavía estaba estudiando, y mi trabajo de medio tiempo apenas cubría mis gastos básicos, mucho menos un alquiler. Así que comencé a ahorrar sistemáticamente. Cada centavo que no necesitaba para lo esencial iba directo a mis ahorros. Recorté todos los gastos posibles. Empecé a comer más barato, dejé de salir con amigos y aceptaba horas extra siempre que podía. Mi vida se convirtió en una rutina constante de trabajo, estudio y tareas domésticas, todo mientras intentaba juntar suficiente dinero para independizarme. Esos 2 años fueron muy difíciles. El trato de mis padres hacia mí no mejoró en absoluto. De hecho, interpretaron mi determinación por ahorrar como una muestra de egoísmo, y me acusaron de no preocuparme por la familia. Mientras tanto, seguían esperando que estuviera disponible para ayudar a Josh en todo lo que necesitara. Si quería que lo llevaran a casa de sus amigos, me llamaban a mí. Si necesitaba algo de la tienda, me mandaban a mí. Mis padres ni siquiera le sugerían que ayudara en casa. Me sentía como el único que hacía algo productivo. Mientras ellos adoraban a Josh, me trataban como si solo existiera para su conveniencia, pero sabía que era mejor mantenerme callado. Confrontarlos solo empeoraría la situación, así que me concentré en silencio en mi objetivo. Todo dio un giro inesperado cuando me enteré de que Josh planeaba mudarse, y no a cualquier lugar, sino a un apartamento lujoso en la ciudad con algunos compañeros de trabajo. Al parecer, su salario le permitía permitirse ese lujo, y estaba muy emocionado por experimentar la vida urbana. Cuando les dio la noticia a mis padres, quedaron devastados. Habían esperado que se quedara con ellos. Aunque no lo dijeron directamente, le rogaron que lo reconsiderara, diciendo cosas como: la casa se sentirá tan vacía sin ti, y las familias deben permanecer unidas. Pero Josh estaba decidido y ninguna súplica lo hizo cambiar de opinión. Ver sus reacciones fue casi surreal. Por primera vez, no era yo quien se sentía abandonado, sino ellos. Pensé que quizás esto les haría reflexionar sobre cómo me habían tratado, pero fue una idea ingenua. En lugar de eso, volcaron su frustración hacia mí, culpándome indirectamente por la partida de Josh. Hacían comentarios sutiles sobre cómo algunas personas no valoraban los lazos familiares, y lo egoísta que era abandonar a quienes siempre te habían apoyado. Nunca me lo dijeron directamente, pero la insinuación era clara. También se referían a mis planes silenciosos de mudarme, como si fueran comparables con la partida de Josh. Entonces ocurrió algo que me dejó tanto enojado como sorprendido. Un día, accidentalmente escuché a mis padres discutiendo sobre cómo no podrían mantener la casa sin la ayuda de Josh. Siempre había creído que estaban bien económicamente, pero resultó que contaban con que Josh los ayudaría una vez que empezara a trabajar. Incluso habían hecho algunas compras y adquirido compromisos basándose en esa expectativa. Ahora que él se iba, estaban preocupados por cómo pagarían las cuentas. Fue entonces cuando comenzaron a buscar mi ayuda, porque Josh no solo se mudaba. También dejó claro que no podría ayudar económicamente a nuestros padres, argumentando que su vida en la ciudad sería costosa, y no podría permitirse ayudarlos. De repente, mis padres empezaron a tratarme como si fuera una parte valiosa de la familia. Me decían constantemente cuánto apreciaban tenerme cerca, y cómo no podían imaginar la casa sin mí. Incluso comenzaron a hablar sobre cómo las familias deben apoyarse mutuamente, y cómo, al estar envejeciendo, pronto necesitarían ayuda. Querían que me quedara, no porque me fueran a extrañar, sino porque necesitaban mi apoyo económico. Después de años tratándome como si fuera invisible, ahora esperaban que asumiera la responsabilidad y los mantuviera, aunque ellos nunca habían hecho lo mismo por mí. Me costaba creer lo que estaba pasando. Era casi cómico verlos fingir que éramos una familia unida. Intentaron manipularme emocionalmente, diciendo que era mi deber como hijo ayudarlos ahora que se hacían mayores. Casi me río en su cara. Estas eran las mismas personas que apenas notaban mi existencia durante toda mi vida, a menos que necesitaran algo. Ahora, de repente, querían invocar los lazos familiares y esperaban que lo dejara todo por ellos. Me sentía furioso, herido y completamente agotado. Después de todo lo que había soportado, seguían tratándome como un plan de emergencia. En ese momento, supe que tenía que irme antes de lo previsto. Después de 2 años de trabajo intenso, ahorrando cada centavo y haciendo sacrificios, finalmente estaba preparado para vivir mi vida en mis propios términos. Había aguantado su indiferencia y maltrato durante demasiado tiempo. No iba a tirar por la borda todo mi esfuerzo, solo porque de repente veían mi utilidad. Tomé mi decisión,
Empaqué mis pertenencias y me fui sin grandes despedidas ni explicaciones. Encontré un pequeño apartamento acogedor que se ajustaba a mi presupuesto, cerca de mi trabajo, y me mudé. Por primera vez en mi vida, podía respirar tranquilo. Me sentía verdaderamente libre. Han pasado algunas semanas desde mi mudanza, y todavía me estoy adaptando a la paz que siento. Ya no hay manipulación emocional, ni tengo que vivir bajo la sombra de Josh, ni me siento como un extraño en mi propio hogar. Puedo concentrarme en mí mismo, tomar mis propias decisiones y vivir sin que constantemente me recuerden que no soy suficiente. Sin embargo, una parte de mí sigue sintiéndose en conflicto. Mis padres han estado llamando y dejando mensajes diciendo que me extrañan y quieren que vuelva. Insisten en que es mi responsabilidad ayudarlos ahora, especialmente desde que Josh los abandonó. Y aquí es donde me pregunto, ¿hice lo correcto? Aunque me trataron terriblemente, siguen siendo mi familia y una parte de mí se siente culpable por dejarlos cuando más me necesitaban. Aunque sé que solo me querían allí por motivos económicos. Entonces, ¿soy yo el malo por finalmente alejarme de mis padres después de que pasaron años tratándome como un extraño? Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde mi publicación original, y desde que me mudé. Todavía me estoy adaptando a mi nueva vida. Mi apartamento es pequeño pero acogedor, y por primera vez siento que puedo respirar tranquilo. Es reconfortante poder ser yo mismo sin tener que luchar constantemente por atención o sentirme como una ocurrencia tardía. Me siento liberado de vivir bajo la sombra de Josh y de las manipulaciones de mis padres. La verdad es que es un alivio enorme. Justo cuando empezaba a disfrutar de algo de paz y tranquilidad, todo dio un giro inesperado. Comenzó con una llamada de mis padres. Al principio no sabía qué esperar, pero cuando contesté, me sorprendió su tono amable. Me preguntaron si podían visitarme en mi casa. Aunque me pareció extraño dado nuestro historial reciente, acepté. No pude evitar albergar una pequeña esperanza de que esta vez sería diferente. Dijeron que solo querían conversar y, aunque tenía mis dudas, decidí darles la oportunidad. No estaba particularmente entusiasmado con su visita, pero pensé que podría ayudarme a encontrar cierto cierre en toda esta situación. Quizás finalmente entenderían cómo me habían afectado sus acciones. Tal vez hasta se disculparían. No tenía grandes expectativas, pero consideré que no perdía nada con escucharlos. Un par de días después, llegaron a mi casa y al principio todo parecía normal, hasta que noté que traían varias maletas grandes. Me quedé completamente desconcertado y les pregunté qué sucedía con todo ese equipaje. Me explicaron que habían perdido su casa. Al parecer, no podían mantenerse al día con las facturas, y ya no tenían suficiente dinero para pagar el alquiler. Me dijeron que esperaban quedarse conmigo. No tenía idea de que su situación se había vuelto tan grave. Mencionaron que habían estado contando con el apoyo económico de Josh, pero ahora que él ya no estaba en el panorama, estaban teniendo dificultades para mantenerse. Me quedé en shock. Ya era bastante frustrante que nunca hubieran considerado pedirme ayuda durante todos estos años, y ahora aparecían esperando que los salvara. Era como estar viviendo una pesadilla. Después de todo el maltrato que me habían dado, y cómo me habían hecho sentir, ahora estaban en mi puerta esperando que los acogiera. Me sentía abrumado y completamente confundido sobre qué hacer. Experimentaba una mezcla de culpa y enojo. ¿Cómo podían ponerme en una posición tan complicada? Me habían ignorado durante años, y ahora de repente necesitaban mi ayuda. Una parte de mí quería simplemente cerrarles la puerta en la cara y decirles que resolvieran sus problemas solos. Pero seguían siendo mis padres, a pesar de todo. Una pequeña parte de mí no podía simplemente rechazarlos. Les dije que necesitaba pensarlo. No quería tomar decisiones apresuradas, pero tampoco estaba dispuesto a hacer promesas. Se quedaron en mi casa y la situación fue extremadamente incómoda. Tenerlos cerca después de tanto tiempo se sentía muy extraño. Los días siguientes pasaron lentamente mientras intentaba procesar todo. Iba a trabajar e intentaba concentrarme en mis estudios, pero ellos no dejaban de ocupar mis pensamientos. Nunca se habían preocupado por mis problemas ni habían mostrado interés en mi vida. Siempre me recordaban que preferían a Josh en todos los aspectos. Y ahora esperaban que los recibiera como si nada hubiera pasado. No me parecía justo. Una noche, escuché algo que preferiría no haber oído. Estaba en mi habitación intentando trabajar cuando escuché a mis padres conversando en la sala. No pude escuchar toda la conversación, pero entendí lo suficiente para captar lo esencial. Hablaban de Josh nuevamente, lo cual no me sorprendió. Esta vez comentaban sobre su breve estadía con él. Resultó que después de perder su casa, primero habían intentado quedarse en el apartamento de Josh en la ciudad. Al principio él los recibió, pero apenas una semana después los echó. Por lo que entendí, habían salido a hacer algunas diligencias, y cuando regresaron encontraron todas sus pertenencias en el pasillo del edificio. Por su forma de hablar, era evidente que estaban muy molestos con él. Sentían que los había abandonado, alegando que no tenía espacio para ellos, y que no podía ayudarlos mientras vivía en su lujoso apartamento.
Honestamente, no me sorprendió. Josh siempre había sido egoísta y centrado en sus propios logros. Sus prioridades eran evidentes y la familia no era una de ellas. Nunca me hice ilusiones sobre él. Escuchar a mis padres quejarse de Josh me afectó profundamente. Habían hecho lo mismo conmigo, siempre esperando mi ayuda cuando les convenía, pero nunca considerando mis necesidades. Ahora actuaban como víctimas, como si Josh los hubiera traicionado, cuando en realidad ellos me habían estado fallando durante años. No los confronté al respecto. En lugar de eso, me tomé un momento para reflexionar sobre todo. Su visita solo había durado unos días, y simplemente no podía continuar así. No podía seguir fingiendo ser el hijo perfecto. Durante años, intenté ganarme su amor y atención, pero siempre fue un esfuerzo unilateral. Yo era quien hacía todo el trabajo pesado, encargándome de todo en casa mientras Josh disfrutaba de una vida sin preocupaciones. Ahora que finalmente había conseguido algo de libertad y me estaba enfocando en mí mismo, de repente querían volver, pidiendo ayuda justo cuando les convenía. La culpa pesaba, pero me di cuenta de que no podía volver a caer en ese patrón tóxico. Había pasado demasiado tiempo intentando hacerlos felices y ganarme su amor, y nunca funcionó. Necesitaba priorizarme a mí mismo, aunque eso significara decirles que no. Finalmente, lo hice. Hace una semana, les pedí que se fueran. Les dije que no podía alojarlos, no después de todo lo que había pasado. No lo tomaron bien. Hubo más comentarios hirientes y manipulación emocional, pero me mantuve firme. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero sabía que era lo correcto para mí. Era hora de dejar de ser el que siempre cedía, el que siempre intentaba arreglar las cosas. No podía seguir siendo su plan de respaldo. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. Las cosas han cambiado drásticamente, aunque no de la manera que esperaba. Todo comenzó con una llamada telefónica. Recibí una llamada de un número desconocido, y casi la ignoro. He recibido suficientes llamadas de spam como para estar cansado de ellas, así que estaba a punto de dejarla ir al buzón de voz. Pero por alguna razón, decidí contestar. La voz al otro lado de la línea sonaba temblorosa y nerviosa. Se identificó como la hermana de mi madre, y entonces me soltó una revelación impactante que me dejó completamente aturdido. Afirmó ser mi madre biológica, explicando que mi padre había tenido una aventura con ella años atrás, de la cual yo fui el resultado. Aparentemente, ella era demasiado joven y no estaba preparada para ser madre en ese momento, así que mi padre me acogió y me crió como suyo mientras ella se alejaba de todo. Al principio pensé que era una locura. ¿Cómo podía ser esto real? He conocido a mis padres toda mi vida, y nunca han mencionado nada parecido. Ella insistía, asegurando que tenía pruebas y quería reunirse conmigo. Sonaba tan convencida, y algo dentro de mí me decía que debía escucharla. Una parte de mí quería descartar todo como un disparate, pero otra parte estaba intrigada. ¿Podría ser verdad? Me aseguró que podía explicármelo todo y prometió mostrarme pruebas si me reunía con ella. Estaba completamente dividido sobre qué hacer. Mis emociones eran un caos, pero en el fondo, necesitaba respuestas. Había pasado tanto tiempo sintiéndome no deseado, tratando de entender por qué mis padres me trataban como lo hacían. Tal vez esta era la explicación que necesitaba. Así que, aunque con dudas, decidí reunirme con ella. Cuando nos encontramos, comprobé que decía la verdad. Tenía todas las pruebas, documentos, fotografías, cartas. Todo me golpeó como una avalancha. Mientras más revelaba, más claro quedaba que todo lo que decía era cierto. Examiné todo lo que me entregó, y todo encajaba perfectamente. Todo era auténtico. Mi vida entera había sido una mentira, y no tenía la menor idea. Por fin obtuve la verdad, y fue devastador. Mi madre nunca me quiso realmente. Me odiaba porque yo era el hijo de la aventura entre su hermana y su esposo. Cada vez que mostraba algo de afecto hacia mí, era pura actuación. Me odia. Y mi padre no era mejor. Tampoco podía soportarme, pero por una razón diferente. Yo era el recordatorio constante de la aventura que casi destruye su matrimonio. Ambos me habían estado mintiendo toda mi vida. Todas las señales y comportamientos extraños cobraron sentido. La frialdad de mi madre y la distancia emocional de mi padre. Ahora todo encajaba perfectamente. Confronté a mis padres. Necesitaba escuchar la verdad directamente de ellos, confirmar si lo que había descubierto era cierto. Su reacción me sorprendió. No negaron nada ni intentaron minimizarlo como si yo estuviera confundido. En cambio, lo confirmaron todo sin endulzar la verdad. Mi madre dijo que por fin se sentía libre. Ya no tenía que fingir que yo era su hijo ni cargar con la vergüenza que había estado guardando. Resultó que había estado acumulando resentimiento hacia mí todo este tiempo. Mi padre tampoco fue mejor. Admitió que nunca me quiso realmente, y que me consideró una carga durante años. Dijo que solo me mantuvo cerca por las circunstancias, no por amor. Yo era simplemente un error con el que tenía que lidiar y un recordatorio de su equivocación. Fue como recibir un golpe en el estómago.
Había invertido años buscando su aprobación, deseando que me amaran. Hice todo lo posible, esperando que finalmente me vieran como su hijo. Pero al final, todo fue en vano. Nunca fui realmente querido por ninguno de ellos. Ambos tenían sus propias agendas, utilizándome sin preocuparse realmente por quién era yo. Mi vida entera se sentía como una mentira. Me sentí completamente traicionado, destrozado y, honestamente, perdido. Por primera vez, los vi realmente como eran. Personas que nunca se preocuparon por mí, nunca me quisieron cerca y solo me mantuvieron por obligación. Pensé que me había liberado cuando me mudé, pero descubrir la verdad sobre mis verdaderos padres se sintió como si me hubieran aplastado nuevamente. Había estado luchando por su amor todo este tiempo, solo para darme cuenta de que nunca existió. Cuando finalmente los confronté, solo recibí verdades frías y crueles. Mi madre dijo que se sentía liberada ahora que ya no tenía que fingir ser mi madre. Estaba feliz, no parecía afectada por cómo habían resultado las cosas. Era como si estuviera aliviada de finalmente admitir que yo no era su hijo y contenta de terminar con esa farsa. La respuesta de mi padre fue similar. No se disculpó por los años de negligencia, ni por hacerme sentir no deseado. Ni siquiera intentó explicar nada. En su lugar, simplemente me dijo que yo había arruinado todo para él, que era un constante recordatorio de su error. Fue un shock tremendo. Siempre supe que mi relación con ellos era problemática, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Descubrirlo así me hizo darme cuenta de que todo lo que creía sobre mis padres estaba construido sobre mentiras. Me dijeron que sería mejor si no intentaba contactarlos directamente, pero mencionaron que habían gastado mucho en mi educación y en criarme en general, así que debería devolverles lo que les debo. No me sorprendió. Les dije que lo haría, pero que necesitaría tiempo. Mi padre dijo que estaría bien siempre y cuando les pagara una cantidad fija cada mes. Cuando salí de su casa ese día, me sentí completamente perdido. Quería llorar, pero sentía que ya no me quedaban lágrimas. ¿Cómo podía sentir la pérdida de algo que nunca tuve realmente? Nunca tuve una familia verdadera. No de la manera que siempre imaginé. Ellos no eran mis padres como pensaba. Eran solo personas que me acogieron, pero nunca se preocuparon realmente por mí. Ahora me siento más solo que nunca. No estoy seguro de qué dirección tomar. Sé que necesito seguir adelante, pero esta verdad pesa tanto sobre mí que no sé cómo manejarla. Siempre pensé que algún día podría perdonarlos, que eventualmente me mostrarían amor, pero ahora me doy cuenta de que eso nunca iba a suceder. Han mostrado quiénes son realmente. Y no queda nada para mí con ellos. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y las cosas han sido complicadas. He dedicado la mayor parte de este tiempo a intentar reorganizar mi vida, y descubrir cuál es mi próximo paso. ¿Dónde estoy ahora? Bueno, prácticamente no existe ninguna relación con las personas que creí que eran mis padres. Fuera de los pagos mensuales que les envío para saldar lo que consideran que les debo, no hay ningún tipo de comunicación entre nosotros. Y siendo sincero, ni siquiera me afecta. De hecho, se siente como un alivio no tener que fingir más que todo está bien. Es como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. He aceptado que solo les debo el dinero que estoy pagando, y he dejado de buscar su aprobación. En cuanto a Josh, me siento aliviado de no tenerlo en mi vida. Estoy verdaderamente mejor sin él. Hace aproximadamente un mes, mi madre biológica me llamó. Me sorprendió bastante escuchar de ella. Me preguntó si me gustaría tener una relación con ella. No supe qué responder en ese momento. He pasado mucho tiempo pensando en toda esta situación, pero no me siento listo para dar ese paso todavía. Así que le dije que necesitaba tiempo. Le expliqué que no podía tomar esa decisión ahora, pero que tal vez en el futuro, cuando mi vida esté más estable, consideraría contactarla. Ella pareció entenderlo, y dijo que esperaría hasta que yo me sintiera preparado. Se sintió bien poder establecer ese límite. No estaba seguro de cómo reaccionaría, pero fue reconfortante poder expresar lo que necesitaba. No sé a dónde llevará esto, pero lo veo como una posibilidad para el futuro. Por ahora, necesito concentrarme en mí mismo y en ordenar mi vida. Hablando de eso, estos últimos meses he estado trabajando mucho en mí mismo. No ha sido fácil, y definitivamente ha sido un proceso lento. En este momento, estoy enfocándome en desarrollar mi carrera. No quiero apresurar nada, y sé que no puedo forzarme a sentirme mejor de un día para otro, pero estoy avanzando paso a paso. Algunos días son más difíciles que otros, y todavía tengo muchas preguntas sobre todo lo que ha pasado, pero sigo adelante, y eso es lo importante. Quiero aprovechar para agradecer a todos los que comentaron y me contactaron después de mi última publicación. De verdad, me ha conmovido profundamente toda la amabilidad que he recibido, y estoy muy agradecido. Es increíble lo mucho que ayuda saber que hay personas que entienden tu situación, aunque no te conozcan personalmente. Sus palabras han marcado una verdadera diferencia, y ha sido reconfortante saber que no estoy solo en esto. No sé qué me depara el futuro,
Entiendo que tomará tiempo, pero sigo trabajando en mí mismo. Quizás algún día decida contactar a mi madre biológica. De hecho, puedo ver eso como una posibilidad real. Solo que no ahora. Por el momento, voy día a día. Tengo esperanza de que las cosas mejorarán con el tiempo. Una vez más, gracias a todos por su apoyo. Significa más de lo que pueden imaginar.